Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a esta sesión de matemáticas en la que vamos a revisar todo lo referente al tema de exponentes y radicales. Vamos a dar comienzo entonces con la lectura de nuestro objetivo particular para este tema. Como ustedes pueden ver ahí en su pantalla tenemos este objetivo y vamos a darle una revisión rápida. Primero que nada, el objetivo es definir y describir la naturaleza y funcionamiento de las operaciones potencia y raíz, así como sus propiedades aritméticas y su empleo. Bien, así como en la suma tenemos una operación opuesta que es la resta, y para la división su operación opuesta sería la multiplicación, así las potencias y las raíces son operaciones contrarias. Así que se hace una revisión completa de ambas en esta misma sesión. Vamos a comenzar entonces con exponentes y radicales, comenzando con el tema de exponenciales. Bien, aquí en su pantalla pueden observar que dice: la notación exponencial se usa para multiplicaciones repetidas del mismo número. Y nos ponen un ejemplo, nos ponen el ejemplo de con palabras primero, como se debe de leer. A cuadrada es la multiplicación de A por A, y esto nos da una A cuadrada. Bien, si nosotros extendemos esto muchas veces, tendríamos de igual manera A elevada a ese mismo número de veces. A eso que acabo de decir se le llama comúnmente n veces, cuando queremos decir que un proceso o una multiplicación o cualquier otra operación se ha realizado infinidad de ocasiones, se utiliza el término n. Entonces aquí en la pantalla pueden ustedes observar cómo esta extensión de a a la n es a multiplicada por sí mismo una infinidad de veces. Se dice que es n ocasiones. Bien, la letra A que hemos estado utilizando ahorita, puede ser cualquier otra letra, pero en particular ahorita hablando de esta letra A, le vamos a llamar base, y a la n le vamos a llamar exponente. Vamos a dar entonces paso a una revisión de las propiedades de los exponentes. En esta diapositiva que ustedes están viendo, pueden observar que hay 5 propiedades. Hay autores que a veces ponen un poquito más de propiedades, pero no son más que extensiones de las que vamos a ver aquí a continuación. Vamos a comenzar entonces con la multiplicación de dos cantidades iguales, es decir, de dos bases iguales, con exponentes, no importando si estos son iguales o son diferentes. En nuestra primera propiedad, nosotros observamos a a la m por a la n. Y dice aquí que cuando dos cantidades iguales, en este caso la a y que son bases, se multiplican, se vuelve a colocar esa base y los exponentes simple y sencillamente se deben de sumar. M más n. ¿Esto qué significado tiene en realidad? Vamos a llevarlo a la forma numérica. Si yo tuviera a cuadrada por a cúbica, me dice la primera propiedad que lo único que yo debo hacer es sumar los exponentes para realizar esta operación multiplicación. Me dice que haga esto: 2 más 3, 5. En otras palabras, a cuadrada por a cúbica debe de darnos a la quinta. Nada más para mostrar el procedimiento por el cual se llega a este resultado, vamos a hacer lo siguiente. A cuadrada es simplemente a por sí misma, a por a. Y se va a multiplicar por a cúbica, que sería a por a por a. De manera que entonces, contabilizando el número de cantidades que tenemos aquí, que en este caso es a, serían 5, lo cual nos dice que tenemos a la quinta efectivamente. La regla se cumple.
Estas propiedades son precisamente para hacer más fáciles todas las operaciones que involucren potencias. La segunda nos dice cómo se eleva una potencia a otra potencia. Bueno, nuestro ejemplo lo ponemos de esta manera: a a la m elevado a la n. La propiedad nos dice, cuando tengamos una potencia elevada a otra potencia, simple y sencillamente se coloca nuevamente la base y los exponentes se deben de multiplicar. Y con eso se ha elevado una potencia a otra potencia. ¿Cómo quedaría demostrado? Muy bien, vamos a emplear los mismos números. Por ejemplo, a cúbica al cuadrado. Bien, atendiendo a la definición más elemental de lo que es una potencia, diríamos, a cúbica al cuadrado tiene el siguiente significado. Es a cúbica por a cúbica. Es esta cantidad por sí misma. Ahora, atendiendo a la primera de las propiedades y que ya quedó completamente demostrada, diríamos, dos cantidades iguales que se multiplican, sus exponentes se deben de sumar. A la 6. Si nosotros hacemos caso de la segunda de las dos propiedades, determinaríamos que tenemos que multiplicar los exponentes. 3 por 2 es 6, 3 por 2 es 6 y 3 más 3 es 6. Con esto se demuestra que la segunda propiedad también es verdadera. Pasando a la tercera, nos dice qué va a pasar si ahora lo que tenemos es una multiplicación, pero toda la multiplicación está elevada a una cierta potencia. Bueno, la regla nos dice lo siguiente: si nosotros tenemos, por ejemplo, a por b elevado a la n, lo único que nos están aclarando aquí es que la separación de esta forma tiene validez. Y todo esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque atendiendo a las dos propiedades anteriores, nos daríamos cuenta que efectivamente una potencia, una cantidad que no tiene aquí exponentes se le considera como un 1. 1 por n, de acuerdo a la segunda de las propiedades, nos daría n. De igual manera para b, 1 a la n nos da nuevamente b a la n, ¿no? Bien, entonces esta propiedad también es válida. Número 4. La propiedad 4 nos habla de una división de cantidades elevada a una cierta potencia. Si nosotros ahora tenemos a entre b elevado a la n, la propiedad nos dice si se puede hacer lo siguiente: separar el numerador elevándolo a esa potencia con el numerador también elevado a esa misma potencia. Quiere decir que esto es cierto. Nos hacen una aclaración: b debe de ser diferente de 0. En la sesión previa ya habíamos comentado que no existe la división entre 0. De tal manera que cada vez que haya una propuesta aritmética donde haya una cantidad en el denominador, siempre tendríamos que aclarar que la cantidad que se encuentra ahí nunca puede ser igual a 0, porque entonces ya no tendría sentido. La división entre 0 no existe. Muy bien. Por último, nos dice aquí, la quinta de las propiedades difiere de esta en lo siguiente. Nos dice, una cantidad elevada a un exponente entre la misma cantidad pero elevada quizás a otro exponente, porque nunca nos establecen que m y n necesariamente tengan que ser diferentes. Va a ocurrir esto. Cuando dividamos aquí, vamos a pensar en lo siguiente: como las bases son iguales, dejamos la misma base. Y los exponentes los vamos simplemente a restar. Vamos a citar aquí un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos a la cuarta dividida entre a al cuadrado. Muy bien.
Dice aquí que hagamos la resta de las cantidades. Entonces, me voy a fijar que el exponente más grande está en el numerador. Eso implica que el resultado también va a quedar en el numerador. De manera entonces que voy a poner aquí la base y voy a hacer la resta 4 menos 2, quedándonos simplemente a cuadrada. ¿Qué ocurriría si el mayor exponente está en el denominador? Vamos a ver. Si ahora esto estuviera a la inversa, va a ocurrir lo siguiente. Voy a colocar esto entonces de esta manera. Nuevamente 4 menos 2. Como la cifra mayor de los dos exponentes está en el denominador, el resultado también deberá quedar en el denominador. De esta manera, igualmente se resta 4 menos 2 es 2. ¿Qué va a quedar en el numerador? Nos va a quedar un 1. No podría no quedar nada. ¿Y esto cómo se justifica? Se justifica de esta manera. A cuadrada es A por A. Mientras que A cuarta es A colocada aquí 4 ocasiones. Una cantidad entre sí misma nos da 1. Nuevamente una cantidad entre sí misma nos vuelve a dar 1. Las que han sobrado son A por A, que nos vuelve a dar, entonces, como en el caso anterior, A cuadrada. 1 por 1 sobre A cuadrada. De esta manera, entonces, queda aclarada la situación con la última de las propiedades que estamos revisando. Pero aquí podría haber alguna pregunta. ¿Qué va a pasar si yo digo, ¿y si m y n son iguales? Es decir, a ver, a a la m y a la n. Si son iguales, entonces va a pasar esto. M menos n me va a dar a la 0. Y cualquier número elevado a la 0 nos debe de dar 1. ¿Por qué? Vamos a ver rápidamente. ¿Por qué? Si yo tuviera aquí, para que nos dé una cantidad a la 0, es porque está sucediendo esto. Es una cantidad entre sí misma, exactamente. Solamente en estos casos puede suceder esto. A la 0. A a la 0, B a la 0, X a la 0. Cualquier cantidad a la 0 debe de provenir de la división de dos cantidades iguales, y por eso se concluye que nos debe de dar necesariamente 1. Muy bien. ¿Podrá haber exponentes negativos? Sí, sí hay exponentes negativos. ¿Qué significado tendrán? Muy sencillo. Si nosotros decimos, a ver, a al cubo entre a la 5, y decimos, bueno, si yo de todas maneras hago la resta de, en lugar de hacer 5 menos 3, hago 3 menos 5, voy a obtener 3 menos 5 a la menos 2. Es una cantidad negativa en el exponente. ¿Qué significado tiene? Bueno, el significado de un exponente negativo es el siguiente. La cantidad que lo posee no está colocada, hablando de numerador y denominador, en el lugar correcto. ¿A qué me refiero? En este caso la vemos en el numerador, con un símbolo negativo en su exponente. Quiere decir que en realidad la cantidad debería de estar en el denominador, de esta manera. Y como lo habíamos determinado por medio de la regla en los ejemplos anteriores, hubiéramos dicho, muy bien, 5 menos 3 es 2, para colocarlo en donde se encuentra el exponente más grande, y arriba
simplemente nos queda un 1. De esta manera entonces quedan revisadas las propiedades de los exponentes y que vamos a estar utilizando continuamente de aquí en adelante. Vamos a revisar algunas operaciones con los exponentes. Aquí en la pantalla podemos observar que hay una multiplicación entre a cúbica y a cuadrada. Si empleamos la primera de las propiedades, nos daríamos cuenta fácilmente que es muy sencillo. Solamente tendríamos que sumar el 3 y el 2, como lo podemos observar aquí, y diríamos, bueno, el resultado de multiplicar a cúbica por a cuadrada no es más que a la quinta. ¿Qué ocurriría si esto se extiende un poquito más? Aquí tenemos unos ejemplos: 3a cuadrada b a la quinta, multiplicando precisamente a 4a cuarta b cuadrada. ¿Cómo se hace? Se hace muy sencillo. Números con números. 3 por 4, 12. Y aquí vamos a empezar a ocupar las propiedades de los exponentes que hemos visto anteriormente. A ver, a cuadrada por a cuarta. La base es la misma. Quiere decir que al multiplicar una a con otra, me va a dar otra a. Lo único que yo tengo que revisar es el valor de sus exponentes. 2 más 4 nos dan 6. Para la b ocurre un caso similar. B por b nos da un cierto valor de b. Solamente tenemos que revisar también estos exponentes. 5 más 2 son 7 y ya queda completamente resuelta la multiplicación. Para el caso ahora de una división, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a revisar uno de los ejemplos que tenemos aquí. 10x quinta y cuarta dividida entre 25 x cúbica y novena. Vamos a simplificar. Veamos. De manera análoga a lo que hicimos con la multiplicación, lo haremos entonces con la división. Vamos a simplificar el 10 y el 25, que esas sí son cantidades perfectamente bien conocidas. Nos lo vamos a plantear de esta manera. ¿Existirá algún valor que pueda dividir al 10 y al 25 al mismo tiempo y que obviamente sea el mismo para ambos? Pues sí, puedo dividir entre 5 arriba y entre 5 abajo. 10 entre 5 nos da 2 y 25 entre 5 nos da 5. ¿Esto qué quiere decir? Que 10 25avos es exactamente lo mismo que 2 quintos. Resulta claro que es más fácil trabajar con 2 quintos que con 10 25avos al ser una cantidad menor. Ahora, ¿qué haremos entonces con las literales? Las literales son las partes, obviamente, de letras y que tienen estos exponentes. X a la quinta la vamos a dividir entre x al cubo. De acuerdo a las propiedades que acabamos de ver hace unos momentos, diríamos, ¿dónde está el exponente más grande? Está en el numerador. Entonces nos conviene que el resultado quede en el numerador. Al dividir las x nos queda otra x y simple y sencillamente ocupamos esta propiedad haciendo 5 menos 3, 2. Entonces es 2 el exponente que debe quedar a la x resultante. De igual forma lo hacemos para las y. Ahora observamos que el exponente más grande está en el denominador, de manera que nos conviene nuevamente que quede el resultado en el denominador y hacemos simplemente la resta atendiendo nuevamente a estas propiedades. 9 menos 4 nos da únicamente 5. Y con esto ya quedaría simplificada esta fracción que teníamos al principio, empleando las reglas de los exponentes. Muy bien, sigamos entonces. Como habíamos comentado al principio, la operación opuesta a los exponentes serían las raíces, los radicales. Vamos a comenzar entonces ahora con este tema de radicales. Aquí en su pantalla ustedes observan cómo dice raíz cuadrada, es la definición, ¿no?
La raíz cuadrada de un número es aquella cantidad que multiplicada por sí misma da como resultado el mismo número. Entonces aquí nos debe de quedar muy claro desde el aspecto conceptual qué es una raíz. La raíz es a esa cantidad que multiplicada por sí misma da como resultado el mismo número. Hago énfasis en esto porque en ocasiones anteriores y en cursos similares a estos me he encontrado con que muchas de las personas piensan que la raíz cuadrada es una división entre 2, y eso no es. En este ejemplo nos ponen la raíz cuadrada de 16 es 4 y no es 8, ¿verdad? Es 4 porque 4 por 4, 4 por sí mismo, nos regresa al número 16. De forma similar, la raíz cúbica, pues es la cantidad que multiplicada por sí misma 2 veces da por resultado el número, ¿no? Aquí tenemos esta raíz cúbica de 27, la raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 por 3 es 9, por otro 3 nos da 27. Y así para cualquier otro tipo de raíz, no importando si es cuadrada, cúbica, cuarta, quinta, etcétera, hasta la raíz enésima. Veamos entonces algunas de las propiedades de los radicales. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a comenzar entonces con propiedades de los radicales. La primera de ellas se refiere justamente a cómo expresar una cantidad que está en forma de raíz a manera de exponente. Es decir, si nosotros tenemos la raíz enésima de una cantidad elevada a la m, esta cantidad es a, podemos convertirla a forma de exponente de la siguiente manera. Esta m va a quedar en el numerador del exponente que va a tener a, mientras que n va a formar parte aquí del denominador. Esta es una conversión válida. La segunda de las propiedades nos dice lo siguiente. La segunda dice, si nosotros tenemos la raíz n, es decir, puede ser cuadrada, puede ser la que ustedes quieran, de una multiplicación de cantidades, ¿qué va a ocurrir aquí? Bueno, aquí incluso en los ejemplos que ustedes tienen exponentes. Aquí dice m, r y t. Nos dice, es válido hacer lo siguiente. Como hay una multiplicación entre estas cantidades, lo que vamos a hacer es separar a cada una de ellas multiplicando también de esta manera. Esto quiere decir que eso sí se puede hacer, sí es posible. La tercera de estas propiedades nos anuncia qué hacer en el caso de que tengamos la raíz enésima de una división. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, se puede hacer lo siguiente. Separar el numerador sacando su propia raíz y después el denominador. Esto sí es cierto. ¿Qué no es cierto? En algunas ocasiones llega a suceder lo siguiente. Al ver este tipo de propiedades, hay quien asume que entonces ha de ser válido para todas. Y establecen lo siguiente. Esto entonces debe ser la raíz n de a más la raíz también enésima de b. Pues no, esto no es cierto, esto no se debe de hacer, esto no se puede. No se cumple, así que cuando nos lo encontremos, cuando encontremos sumas o restas, obviamente, vamos a ponerlo aquí como resta también, de cantidades dentro de un radical, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pensar
que no podemos separarlo. Cuando se trate de multiplicaciones y divisiones, sí podemos hacerlo. Bien, vamos entonces a ver algo de simplificación de radicales para poder entonces emplear estas propiedades que acabamos de ver. Aquí nos dice, consiste en extraer, la simplificación de radicales consiste en extraer todas las raíces posibles de una cantidad de manera que la expresión se reduzca. Cuando se dice así es que se simplifica, queda más sencilla. Para esto se descompone la cantidad en factores primos, como ya hemos visto en la sesión anterior, y se procede a extraer las raíces posibles. Entonces, hagamos lo siguiente, vamos a ver un ejemplo primero. Supongamos que tenemos la raíz cuadrada del número 128. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente, nosotros lo que queremos es obtener precisamente una cantidad que multiplicada por ella misma nos dé 128. Vamos a hacer esto. Aquí nos están pidiendo que se descomponga el 128 en sus factores primos. Vamos a hacerlo como ya sabemos de la sesión pasada. Tiene mitad. Bien. La mitad de 128 son 64. Sacamos nuevamente mitad, que nos daría 32. Mitad, que es 16. Mitad, que es 8. Mitad, que es 4. Mitad, que es 2. Y la última de las mitades. Quiere decir que el 128 tiene como factor primo únicamente al 2, pero lo tiene 7 veces. Podríamos escribir esto entonces así, 2 a la 7, porque finalmente 128 es 2 a la 7. ¿Y de qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para esto. Vamos a emplear las propiedades de los radicales de la siguiente manera. Primero, cuando la raíz no tiene a nadie aquí, asumimos que debe de ser raíz cuadrada. La raíz cuadrada es la única que no se escribe, no se le pone el 2. De la cúbica en adelante sí. Entonces aquí podríamos decir, a ver, si yo tengo 2 a la 7, empleando la primera de las, se supone que aquí hay un 2, empleando la primera de las propiedades, diríamos, entonces esto lo puedo escribir como 2 a la 7 medios. Pero 7 entre 2 no es divisible. Entonces voy a ocupar otra de las propiedades. Voy a hacer lo siguiente, voy a decir entonces 2 por 2 a la 6, estoy separando convenientemente a la cantidad. ¿Para qué? Para provocar que aquí haya un número par y de preferencia además que sea el más grande posible. ¿Por qué? Porque ese número par sí lo voy a poder dividir entre 2 y va a ocurrir esto, ocupando nuevamente las propiedades. Puedo hacer esto. Ya me dijeron que sí se vale que lo separe si es que las cantidades que están dentro del radical se están multiplicando. Entonces ya las separé. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, aquí no puedo hacer nada, pero aquí sí lo voy a devolver a esta forma, a la forma de la primera de las propiedades. Voy a poner raíz cuadrada de 2 por 2 a la 6 medios. Pero 2 a la 6 medios es lo mismo que 2 a la 3. Y 2 a la 3 es 8. Ah, entonces es 8 veces la raíz cuadrada de 2, con lo que ya queda simplificado el valor de la raíz cuadrada de 128. Esta es la forma en la que se simplifican raíces. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Nos dice raíz cuadrada de 75 por a cúbica b cuadrada. A diferencia del ejemplo anterior, aquí tenemos alguna parte literal, pero se conduce de la misma manera. Vamos a ver. Primero que nada,
tenemos la raíz cuadrada de 75 a cúbica b cuadrada. Bien. ¿Qué es lo primero que nos han dicho que hagamos? Descomponer en factores primos la parte numérica. Entonces, voy a tomar el 75 y lo voy a descomponer en factores primos, comenzando siempre de abajo hacia arriba. El primer factor primo es el 2, pero 75 no termina en un número par, así es que no tiene mitad. Me voy con el siguiente primo. El siguiente primo es el 3. 75 es divisible entre 3. Vamos a ver, 7 más 5 es 12. Quiere decir que entonces sí es divisible entre 3. Lo voy a dividir entre 3 entonces. 75 entre 3 me da 25. 25 ya no es divisible entre 3, pero es divisible entre 5. Quedándonos nuevamente 5, sacamos quinta y ya lo tenemos completamente simplificado. Quiere decir que esta cantidad, la raíz cuadrada de todo esto, lo vamos a poder escribir así. Primero, observo que aquí me piden raíz cuadrada, entonces a mí me convendría que lo que hay dentro de este radical fueran cuadrados o los más posibles. De manera que voy a escribir, o a reescribir más bien al 75, como 3 por 5 al cuadrado. A cúbica, pues no es cuadrada. Sin embargo, la puedo separar, de manera que a por a cuadrada me va a dar a cúbica nuevamente. B cuadrada ya tiene un exponente par, así que lo único que hago es volverlo a colocar en su lugar. Ahora sí, voy a aprovechar nuevamente las propiedades de los radicales. Raíz de 3, raíz de 5 al cuadrado, raíz cuadrada de a, raíz de a cuadrada y raíz cuadrada de b cuadrada. Porque me han dicho que yo puedo separar si hay una multiplicación dentro de este radical. Bien, la raíz cuadrada del 5 al cuadrado, a ver, vamos a ponerlo así. Sería lo siguiente: 5 a la 2 entre 2, a 1, raíz cuadrada de a. Aquí hay un 2, 2 entre 2, una a. Aquí hay un 2, 2 entre 2, una b. Reacomodando para que ya quede simplificado por completo, vamos a colocar así: 5 por AB, 5AB. ¿Quiénes no pudieron salir de los radicales? Ni 3 ni A. Entonces lo voy a colocar en uno solo, nuevamente atendiendo a las propiedades de los radicales. Y de esta manera encontraríamos una expresión equivalente, pero más simple, de la primera que nos han dado. En otras palabras, nosotros ya lo resolvimos, o más bien lo simplificamos. Ahora, si lo que tengo es una fracción, pues voy a tener que proceder de la misma manera. En este caso, como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, tenemos una raíz cúbica. Esta raíz cúbica, además, contiene una fracción en su interior, que nos dice menos 2 a cuarta, menos 2a a la cuarta sobre 64, 16b cuarta, sobre 16b cuarta. Bien, vamos a simplificar. Primero, antes de tocar las raíces, observaríamos que entre 2 y 16 se puede hacer una simplificación. Ambos tienen mitad. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 16 es 8. ¿Por qué no puse el 1? Porque el 1 va a multiplicar a cuarta. Entonces lo vamos a dejar como menos una vez a cuarta. Y aquí abajo en el denominador, junto al 16, que ahora se simplificó a 8, queda como b cuarta. Bien, ahora podemos hacer la separación de acuerdo a las propiedades de los radicales, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Pongamos aquí menos a cúbica por a. ¿Por qué lo separé así? Porque ahora me piden raíces cúbicas. 8 simplificado es 2 al cubo.
Y aquí puedo poner b cúbica por b. Todo está dentro de la misma raíz cúbica. Y ahora sí, voy a separar colocando de esta manera. Cúbica menos a cúbica, raíz cúbica de a, entre la raíz cúbica de 2 al cubo, raíz cúbica de b cúbica y raíz cúbica de b. Vamos a simplificar ahora todo esto que tenemos. De acuerdo a la primera de las propiedades, entonces se van a dividir exponente sobre índice del radical. 3 sobre 3 es 1. Ah, entonces aquí nos queda menos a. Aquí no puedo dividir 1 entre 3. Voy a tener que dejar la raíz cúbica de a. Esto para el numerador. En el denominador vamos a ver qué sucede. 3 entre 3 es 1, así que queda únicamente el valor de 2. En otras palabras, la raíz cúbica de 2 al cubo, pues es lógicamente 2. La raíz cúbica de b cúbica tendría que ser b. Finalmente, la raíz cúbica de b no se puede simplificar y se queda de esta forma. Por último, todavía podría yo darle otro acomodo y ponerlo de esta forma. A sobre 2b por la raíz cúbica de a entre b. Y de esta manera queda simplificada también esta división, ¿no? Como pueden ver, estamos empleando las propiedades de los radicales. Vamos a pasar ahora a otro tema relacionado obviamente con lo que estamos viendo ahorita, que se le llama racionalización. La racionalización atiende a lo siguiente. Se supone que aritméticamente nosotros debemos de tratar de evitar a toda costa que haya raíces en los denominadores. En el numerador sí es posible, pero en el denominador no. ¿Por qué? Porque cuando se trata de raíces irracionales, entonces la división se complica. Así que nada más por esa razón vamos a procurar que no haya radicales en el denominador. Vamos a quitar esto y vamos a hacerlo entonces también a través del ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo aquí 4 entre la raíz de 7, y no quiero que eso suceda porque la raíz de 7 es irracional, tengo que encontrar entonces una expresión equivalente que valga lo mismo, que sea similar, que no afecte realmente el valor numérico, pero que no tenga esta forma. Entonces, la racionalización consiste en esto. Aquí la raíz de 7 la voy a multiplicar en el numerador y en el denominador. ¿Y eso por qué? Por lo siguiente. Vamos a darnos cuenta de algo. La raíz cuadrada de 7 entre la raíz cuadrada de 7, pues necesariamente nos da la unidad, nos da 1. Y quiere decir esto que yo estoy multiplicando entonces toda la expresión original por 1. Y 1 es el elemento neutro multiplicativo. Cuando nosotros multiplicamos cualquier cantidad por 1, esta cantidad permanece igual, no le ocurre nada, no se ve alterada. Ah, bueno, entonces quiere decir que aquí esto tampoco se va a alterar, puesto que estamos multiplicando por un 1. ¿Cómo va a quedar esto? Muy bien, es muy simple. Como ya hemos visto cómo se multiplican fracciones, recordándolo diríamos, entonces es numerador con numerador y denominador con denominador. 4 veces la raíz de 7, pues 4 veces la raíz de 7. Así se coloca esta multiplicación, así se expresa. Pero en el denominador, ¿qué nos dará la raíz de 7 por la raíz de 7? Pues muy fácil. Veamos. Raíz de 7 por raíz de 7. 7 por 7. 49. Esto es lo que pasa cuando se multiplican raíces. Se multiplica
las cantidades que están dentro de cada una de ellas. De manera que la raíz de 49 simplemente es 7. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Estamos diciendo lo siguiente. 4 entre la raíz de 7, que era nuestra expresión original, vale lo mismo que 4 veces la raíz de 7 entre 7. ¿Qué es lo que conseguimos? Que ya no haya raíces en el denominador. Y con ello tenemos posibilidades de dividir más fácilmente que si hubiera radicales ahí abajo. Bien, ¿qué va a suceder ahora si yo lo que tengo es una expresión como esta? 3 sobre la raíz cuadrada de 6 menos la raíz cuadrada de 2. Bueno, aquí hay un cambio, ¿no? En este caso únicamente el denominador contenía a la raíz de 7. Sin embargo aquí, en este segundo ejemplo, el denominador consiste justamente en una resta de radicales. ¿Cómo se resolverá esto? Pues se vuelve a resolver aquí con un 1, ¿no? Pero ¿qué valor deberíamos de darle? Ojo, aquí vamos a entender lo siguiente. De entrada, esto se va a ver más adelante cuando se vean productos notables y factorización. Ahí es donde se va a justificar verdaderamente. Pero aquí creo que puede quedar lo suficientemente claro como para que nos sea de utilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer así. Vamos a observar aquí esta resta de cantidades y para elegir la cantidad que nos ha de dar 1, lo vamos a hacer de esta forma. Raíz de 6 y raíz de 2. Si aquí dice menos, aquí voy a poner más. Entonces, tanto en el numerador como en el denominador coloco la misma cantidad para estar seguros que me va a dar 1. Y ahora voy a proceder de esta manera. Este 3 va a multiplicar a cada una de las cantidades que está en el numerador. 3 por raíz de 6. 3 veces la raíz de 6. Más 3 por la raíz cuadrada de 2. 3 veces la raíz cuadrada de 2. ¿Qué va a ocurrir aquí abajo? Va a ocurrir lo siguiente. Vamos a hacer esto. Raíz de 6 por raíz de 6 y después raíz de 6 por la raíz cuadrada de 2. Bueno, hay que observar esto. En el caso anterior, raíz de 7 por raíz de 7 da únicamente 7. Raíz de 6 por raíz de 6 debe de dar únicamente 6. Seguimos. Este valor de raíz de 6 tiene un valor positivo. Más por más nos da un valor positivo. Raíz de 6 por raíz de 2 va a ocurrir lo que pasó aquí. Raíz de 7 por raíz de 7 era raíz de 49, se multiplicaron. Raíz de 6 por raíz de 2, entonces debería de ser la raíz cuadrada de 12. Ya terminamos con ese. Ahora vamos a multiplicar esta raíz cuadrada de 2 también por los dos elementos que vemos aquí. Menos por más nos da un signo negativo. Raíz de 2 por raíz de 6 nos da simplemente raíz de 12. Continuamos. Menos por más nos da un signo negativo. Raíz de 2 por raíz de 2, y recordando lo que ocurrió aquí y aquí, raíz de 2 por raíz de 2 es simplemente 2. De tal forma que en el numerador no hay más nada que hacer. Vamos a colocar lo que ya habíamos obtenido anteriormente. Pero en el denominador sí podemos observar lo siguiente. La raíz de 12 menos la raíz de 12, no sabemos cuánto vale la raíz de 12, pero afortunadamente no tenemos que saberlo. Ambas se anulan mutuamente. Y por último nos queda 6 menos 2, que es simplemente 4. Y con esto queda
simplificada la racionalización. Muy bien. La adición y sustracción de radicales, como ustedes pueden ver aquí, dice, es necesario que sean semejantes y que tengan los mismos índices y subradicales. Muy bien. Vamos a pasar a esa cuestión. La suma y la resta de radicales consiste en esto. Siempre y cuando sean iguales, 2 raíces de 2 y 5 raíces de 2. Tendríamos lo siguiente. Una vez que los radicales son semejantes, o sea que hay raíces de 2, aquí también, simplemente, ya sea suma o resta, se procede a sumar y restar los coeficientes. Aquí hay un 1. Una raíz de 2 menos 2 raíces de 2 más 5 raíces de 2. Veamos, una raíz de 2 y 5 raíces de 2 son 6 raíces de 2. Si restamos 2 de ellas, serían simplemente 4 raíces de 2. De esta manera es como se va a ir haciendo la suma y la resta. Aquí pueden ver algunos de los ejemplos, ¿no? Dice ahí raíz de 48 menos 2 raíz de 75. Más la raíz de 108, ¿no? 3 veces la raíz de 108. Bien. Aquí lo que tenemos que hacer es simplificar cada una de las raíces hasta llevarlas a su mínima expresión y después sumar y restar. 48 tiene mitad, mitad, otra mitad, 3 y tercera. Quiere decir que el 48 lo puedo escribir como 2 a la cuarta por 3. El 75, bueno, vamos a hacer esto, menos 2 veces el 75 y simplificando, nos puede quedar como 2 por 5 al cuadrado, más bien es 3 por 5 al cuadrado, 25 por 3, son 75, más 3 veces la raíz cuadrada de 108. Vamos a descomponer el 108 entonces. Tiene mitad que es 54, mitad que son 27, tercera, tercera y tercera, ¿no? Es 2 al cuadrado por 3 al cubo. Muy bien. Haciendo la simplificación, todas son raíces cuadradas. Quiere decir que la raíz cuadrada de 2 a la cuarta es 2 al cuadrado, quedándonos dentro del radical únicamente el 3. Menos 2 veces la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, es 5. Sale del radical y queda únicamente el 3. Por último, 2 al cuadrado sale como 2 y 3 al cubo sería 3 por, más bien 3 al cuadrado por 3. Este 3 también tiene raíz cuadrada, quedándonos únicamente la raíz de 3 dentro del radical. Ahora sí, 4 raíces de 3 menos 10 raíces de 3 más 9 por 2, 18 raíces de 3. Una vez que ya están simplificados, entonces podemos proceder a sumar y restar. 4 y 18 son 22, menos 10. Nos dan únicamente 12 raíces de 3. De igual manera, el ejemplo que ustedes pueden observar abajo consiste nuevamente en simplificar y sacar las raíces posibles. En el caso de la multiplicación de radicales, como ya lo habíamos visto anteriormente, es válido únicamente multiplicar las cantidades que están dentro de estos radicales. La condición es que tengan el mismo índice. En este caso tenemos 3 por raíz de 24 por raíz de 14. Como pueden observar, el 24 y el 14 se multiplican, dándonos, es que aquí está todo simplificado. Se multiplica 24 y 14, aunque se han simplificado a factores primos. El 24 es 4 por 3 por 2 y el 14 es 2 por 7. De lo cual
están obteniendo 3 veces el 4 y únicamente 3 por 7, 21. Simplificando nos queda nada más 12 veces la raíz de 21. Y por último, la división de radicales, ¿no? La división de radicales tiene que ver con sus propiedades. Nos dice aquí es necesario que tengan igual orden, para lo cual se dividen sus coeficientes y se indica la división de los subradicales bajo un solo radical. Tenemos 3 veces la raíz de 14 entre la raíz de 7. Como tienen el mismo índice de radical, son ambas cuadradas, podríamos proceder a dividir el 14 entre el 7, como ustedes pueden observar, y finalmente nada más nos quedaría 3 sobre la raíz cuadrada de 2. Esta sería lo correspondiente a este tema de exponentes y radicales. Como conclusión ponemos esto aquí en su pantalla. La potenciación y la radicación son operaciones inversas, por lo que se encuentran estrechamente relacionadas, lo que se debe de tomar en cuenta cuando alguna o ambas aparecen en la resolución de algún problema matemático, pues generalmente dicha solución se basa en la conversión de una en otra. Por último, pues aquí hay algunos ejercicios propuestos para que ustedes puedan seguir practicando. Espero que esta explicación haya sido útil para ustedes, ya que recuerden que estamos preparándonos para un examen importante y que vamos a obtener el éxito completo en él. No me queda otra cosa más que decirles hasta luego y por favor sigan estudiando. Hasta luego.